Buenos días a todos. Es un gusto verlos por aquí. Buenos días a todos los que nos están acompañando en la transmisión. Sean bienvenidos, sean bendecidos y gracias por estar aquí. Y bueno, les voy a contar un poco. Esta mañana, originalmente yo tenía un plan ideado para la prédica de esta mañana. Típicamente lo que trato de hacer es preparar con bastante antelación un mensaje y de repente en ratos de ocio me pongo a estudiar y estructurar palabras o bueno, los mensajes con base a cosas cotidianas que nos pueden suceder. Pero en esta ocasión fue particular porque yo tenía en mi cabeza que el siguiente mensaje que iba a dar iba a ser acerca de las heridas y el tema de cómo llevar esa sanidad interior en el alma. Pero resulta que no soy yo el que predica y por ende me cambiaron el mensaje. Entonces, ¿por qué no me acompañas en esta oración para entregar este tiempo al Señor? Y Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros y te honramos y te bendecimos grandemente y te pedimos que seas tú ministrando, seas tú hablando, sé tú usando mi voz, sé tú usando todo lo que traigo preparado, Señor, para que tú hables a cada uno de nosotros, para que tú ministres el mensaje que quieres que llegue a cada uno de nosotros. Te bendecimos, te honramos y te entregamos todo lo que somos en el nombre de Jesús. ¿Le pueden ayudar, por favor? Porque no sé qué. Amén, amén, amén. Bueno, venga. Dicho esto, esta mañana les quiero invitar a dar un giro. Y en parte también fue un poco el propósito de acomodar las sillas así, de todo lo que se está haciendo diferente en la iglesia. Y lo que me gustaría hacer esta mañana es invitarlos a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otra óptica. Yo tenía un título preparado para esta conferencia, pero la realidad es que voy a dejar que cada uno de ustedes le ponga el título, porque va a ser el título que más les acomode a cada uno de ustedes. Porque yo estoy seguro y yo soy un fiel creyente que Dios tiene cuidado hasta esos mínimos detalles de cómo nos habla cada uno, de qué es lo que nos dice a cada uno. Y aunque estemos escuchando lo mismo, estemos viendo lo mismo, Dios trata cosas totalmente diferentes en cada uno. ¿Por qué? Porque somos individuos, somos personas únicas y por ende Dios se comunica de manera individual y personal con cada uno. Entonces, por esa razón, hoy dije, no le voy a poner título a esta conferencia, cada quien la va a bautizar como quiera. Y si me lo permiten, también quiero intentar hacer algo con ustedes, que en el ámbito en el que yo me muevo de la tecnología, se llama hackear. Quiero hackearlos. Y se preguntarán por qué. Al final les voy a decir por qué. Venga, hackear es modificar algo desde el interior con un propósito específico. Si se pudiera describir como alguna frase o alguna algún significado específico, ¿vale? Esta mañana nos vamos a enfocar en dos versículos. Salmo 68, 19, en Nueva Versión Latinoamericana, dice: bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestra carga, el Dios de nuestra salvación. Y Juan 15, 5, yo soy la vid,
vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Vale? Yo soy un fiel creyente de que Dios nos habla a todos, pero a veces no escuchamos la voz de Dios. Y a veces queremos escuchar la voz de Dios, pero no sabemos cómo hacerlo. Y creemos que necesitamos estudiar muchísimo, prepararnos mucho, no sé, creemos que necesitamos tener un nivel superdotado para poder escuchar y sentir la voz de Dios. Y no es así. Dios nos habla en cada minuto, en cada momento, en muchas circunstancias, pero a veces es tan natural que no nos damos cuenta. Y es que también confundimos el tema de qué es escuchar la voz de Dios y cómo la escucha cada uno. Por ejemplo, si yo me comparara con mi esposa, sé que cuando ella ora, siente palabras específicas cuando está orando. Y Dios le habla en ese momento y Dios le habla de esa manera. Pero no solo ahí, sino también cuando está haciendo las cosas, le llegan sentimientos de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, en fin. Y si yo me quisiera comparar con ella, pues sería complicadísimo, porque al final a ella le habla de una manera. Y a mí en mi cabeza, matemática, lógica, analítica, no me puede hablar así, porque yo lo que diría es, estoy loco, tengo que ir al psicólogo, tengo que me hagan una resonancia, porque no es posible que esté escuchando voces, ¿no? Entonces, Dios a mí me habla a través de circunstancias, a través de películas, a través de audios, a través de videos, a través de lo que pasa en la vida diaria. ¿Y por qué viene todo esto y por qué lo saco? Porque justo parte de lo que quiero explicar esta mañana es basado en esto. Muchas veces cuando leemos la palabra, cuando vemos los versículos, no entendemos porque quizás no lo estamos viendo de la forma correcta o no lo estamos viendo desde el ángulo correcto. Y sucede que también a veces tenemos muchas cosas o muchas circunstancias que nos impiden escuchar a Dios desde cualquier ángulo. Porque a veces tenemos situaciones, tenemos, no lo sé, algunas circunstancias, sueños, anhelos, algún problema, ¿no? Puede ser alguna situación financiera, puede ser alguna enfermedad o algo que nos esté delimitando el poder encontrar la voz de Dios, ¿no? Que nos permita escuchar realmente qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Puede ser cosas tan sencillas como el trabajo, la escuela, o incluso nuestra familia. Y no estoy diciendo que nada de esto es malo. El problema es que cuando lo vemos, ya no hay espacio para Dios. Entonces, tenemos que poner a Dios fuera de nuestro cuadro. Y muchas veces estamos tan enfocados en todo esto
que nos olvidamos de escuchar la voz de Dios. Entonces, ahí es donde entra esta parte de decir, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le tengo que hacer? Y es donde empieza Dios a trabajar con nosotros. Muchas veces, y aquí me gustaría hacer un ejercicio, traje un invitado especial, pero no sé si quiera pasar, para que me ayude. Invitado especial, ¿puedes pasar? Necesito que estires la mano y te voy a poner todas estas cargas, pero no se vale bajarlas, ¿vale? Mis sueños, mis deseos, mi trabajo, mis finanzas, mi familia, mis preocupaciones, todo. ¿Pesa? Ok, ahí aguántame. Entonces, les decía que de repente nosotros nos enfocamos tanto en esto y pareciera que no es una carga muy pesada, no es una carga importante, ¿no? Porque podríamos ponerle aquí una pesa donde diga, es que estoy enfermo y tengo una enfermedad muy fuerte. Eso sí es una carga muy pesada que le tengo que permitir a Dios que Él la lleve. Y aquí es donde me digo, bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestra carga, el Dios de nuestra salvación. Pero no nada más lleva esas cargas pesadas, no lleva esas cargas que nosotros decimos, pues esto no puedo con él, no puedo con ello, ¿no? Alguna enfermedad, algún padecimiento, algún tema de ansiedad, alguna preocupación muy grave que tengamos. Y lo demás decimos, bueno, esto sí me lo cargo en mi mochila y yo me lo llevo y lo tengo aquí. Y pues la verdad es que no pesa. Pero si ustedes se dan cuenta, ya empieza a pesar. Y empieza a ser más difícil sostenerlo. Y aquí el peso no es lo importante. El peso va en lo relativo del tiempo que nosotros vamos llevando esas cargas. Y se empiezan a convertir en una bola de nieve, en una bola de nieve, en una bola de nieve, que de repente va a llegar el punto en el que se van a caer. Y ahí es donde Dios nos dice, entrégamelo a mí. Déjamelo llevar a mí. Deja que yo sea el centro y cuide todas esas cosas. Que yo tenga el cuidado de ti. Entrégame esos anhelos. Entrégame esas cargas, entrégame esos deseos, ese trabajo. Entrégame tu familia. Entrégame tus finanzas. Entrégame todas esas heridas, todo eso que te han lastimado, que te ha dolido. Y también, ¿por qué no?
entrégame todas esas alegrías. Y de repente, cuando vemos, ya hay espacio para Dios. Si nosotros le entregamos a Dios todo lo que tenemos, todo lo que somos, y le permitimos que Él empiece a obrar en nosotros, créanme que van a notar una diferencia radical, una diferencia en todo y en todas las personas, en todo lo que nos rodea, en nosotros mismos, en lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Todo eso nos va a ayudar a cambiar. Muchas gracias. Y yo no sé a quién le está hablando Dios esta mañana. De verdad, cuando yo preparé este mensaje, decía, sí, hay que escuchar a Dios. Pero de repente Dios me habló y dijo, esto se trata de soltarme, de entregar todo eso. Y cuando empezamos a ver el nuevo enfoque, si regresamos a Juan 15:5, pero ahora lo vemos desde otra perspectiva, nueva traducción viviente, dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces ya lo entendemos, se nos abre el panorama y nos dice, ¿qué eran los pámpanos? Ni sabía qué eran los pámpanos. ¿Qué es la vid? No sabemos qué es la vid. Entonces entendemos que Dios es el tronco y nosotros somos las ramas y que a través de nosotros fluye el alimento para construir ese fruto y que ese fruto nazca y sea excelente. ¿Y qué es ese fruto? Amor, gozo, mansedumbre, fe, paciencia, benignidad, templanza, bondad y paz. Todas esas cargas que tenemos se van a convertir en esto. Y justo cuando empieza a fluir todo esto, nos damos cuenta de cómo nos habla Dios. Les voy a contar. El jueves, este testimonio no lo tenía registrado y Dios me lo dio por alguna razón. El jueves tuvimos la oportunidad de ir a celebrar el Thanksgiving a Tulancingo con la Iglesia de Fe y Avivamiento, con la pastora Ale, Joyce, Hannah y Uriel. Justo en el trayecto veníamos y bueno, para empezar les voy a contar un poco más del día. En la mañana yo tuve que estar a las 9 de la mañana en Insurgentes en un curso que fue un curso donde explicaban temas de cableado estructurado y bueno, cosas que hago. Y ahí empezó a hablarme Dios y sin quererlo, porque Él decía, o sea, decían en este tema del cableado, ¿no? O sea, cómo tienes que acomodar el cableado y
cómo lo tienes que estructurar y cómo lo tienes que diseñar para que el ruido no te interfiera y no te disminuya la velocidad o no te disminuya la potencia del cableado. Y ponían un ejemplo, decían, bueno, nosotros estamos en este auditorio y de repente se metió el sonido de otra sala de juntas que estaba al lado, que estaban hablando muy fuerte, y decían, esto es ruido cruzado. Y esto impide la comunicación bidireccional entre dos personas. Lo mismo pasa en el cable, ¿no? Cuando metes electricidad y bla, 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 un chorro de cosas. Y dije, es cierto, o sea, el ruido cruzado son esas circunstancias que no nos dejan de repente escuchar la voz de Dios, que nos tapan los oídos. Entonces, de repente es como, bueno, pasó el día, estábamos ahí y desde ahí ya empezó mi cabeza a girar muchísimo. Regresé a la casa, dejé mis cosas para que prepararan la maleta porque yo me iba a una cena. Tenía una cena con uno de los fabricantes y tenía que estar allá a las 7. Y era una presentación de un nuevo modelo de negocio y bla, bla, bla. Y dije, está padrísimo, pues ya. Hice acto de presencia y yo sabía que nos teníamos que ir, sabía que íbamos a salir tarde. Traté de que no fuera tan tarde, pero pues, las circunstancias y el tema de estar ahí, pues a veces hay que ser un poco más permisivos. Y total, que para no hacer el cuento muy largo, salimos a las 10 de la noche de la casa. Por un lado está muy bien, porque a esa hora no hay nada de tráfico, se supone. Porque la vez pasada nos fuimos a las 2 de la tarde y llegamos hasta las 8 de la noche, o sea, fue un caos para llegar por el tráfico. Entonces por eso decidimos irnos un día antes. Total que salimos a carretera, todo iba muy bien y de repente en la carretera, lo que nunca, en esa carretera, dos trailers delante mío en el carril de alta que no me dejaban pasar y en el carril de baja no había nadie. Pero la verdad es que a mí no me gusta rebasar por la derecha y mucho menos cuando son trailers porque sé que su campo de visión es muy limitado y no nos pueden ver y por eso suceden los accidentes. Entonces, pues yo estaba tratando de que me dieran chance, les prendía las direccionales, les echaba las luces, justo en una curva les eché las luces para que me vieran porque dije, seguro no me están viendo, y en eso, como que se iban a empezar a abrir después de la curva, pero justo había una intersección y empezaron a salir más coches, entonces tuvieron que regresar y no me dejaron pasar. Les voy a ser honesto, o sea, llegó un punto en el que sí me desesperé y dije, no puede ser posible. En eso llegó un coche detrás mío, un Jetta creo, y los rebasó. Dije, bueno, si este pasa, pues yo también paso. Y sí, los pasó, me pasé yo también atrás de ellos y 10 minutos adelante, frenado, totalmente. Empezamos Mariela y yo de, pues, ¿qué habrá pasado? O sea, y no tenía más de 15 minutos de haber sucedido esto. Contexto o paréntesis, típicamente cuando salimos a carretera, siempre oramos antes de salir a carretera. Dios protégenos, Dios guárdanos, Dios cuídanos, te entregamos el camino, te entregamos a dónde vamos, te entregamos lo que vamos a hacer y también desde ahí pedimos por el regreso que sea saldo en blanco. Eso es por costumbre de los pastores, nos los han enseñado desde siempre y se nos quedó tatuado eso. Llegamos al punto de estacionamiento, porque pues era un estacionamiento realmente, y total que tuve que apagar la camioneta porque no nos movíamos, o sea, ni para atrás ni para adelante. En eso empiezan a llegar las patrullas y minutos después llega una patrulla de la Guardia Nacional diciendo, emergencia, esta área tiene que ser desalojada inmediatamente. Favor de buscar la salida más cercana y desalojar de inmediato. Entonces venía con el altavoz así sonando. Gracias a Dios, nosotros quedamos
estaba, no sé, yo creo que el choque había sido como 1 o 2 kilómetros adelante, o menos, yo creo, porque para el tiempo que estuvimos ahí, yo creo que sí era 1 kilómetro cuando mucho. Pero justo estábamos ahí en la intersección hacia un pueblito, que estábamos así de nos vamos, no nos vamos, no nos vamos, no nos vamos. No sabíamos si entrar o no, porque no sabíamos ni a dónde íbamos a llegar y todo, y aunque tuviéramos el navegador, pues sí fuera como, pues bueno, nos esperamos, seguro no es nada. Pues total que llega esta patrulla, nos libera, nos dice váyanse, y había, o sea, la patrulla se paró 3 coches adelante del nuestro, y lo que hice fue meterme y salirme de volada. Salimos, tun, 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 tun. 40 minutos después llegamos a Tulancingo sin ningún problema, y dije, qué raro, ¿qué habrá pasado? Me metí a internet, empecé a ver los reportes, noticias y buscar qué había pasado, y me encontré que minutos antes de que nosotros habíamos llegado a ese punto, había chocado una pipa de gas y había explotado. Ahí te das cuenta cómo Dios te habla. Dios nos mantuvo frenados para que no llegáramos a ese accidente. Dios nos liberó de un problema muy severo. Y ahí es donde dije, wow, o sea, no hace falta que escuchemos la voz audible de Dios. No hace falta que nos enfoquemos en nuestro entorno, sino que empecemos a verlo desde otra perspectiva, desde otro ángulo, y que empecemos a observar todas esas circunstancias, todas esas cosas que nos suceden para entender que Él es el árbol, nosotros somos las ramas. Y si nosotros estamos fuera de ese árbol, nos vamos a secar. Y para lo único que vamos a servir es para alimentar el fuego, como leña para alimentar el fuego. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos ahí en el árbol, empezamos a producir fruto. Y entonces se sueltan otras cosas. Éxodo 33:15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso le dijeron los judíos a Dios cuando los sacó de Egipto. Si tu presencia no me acompaña, yo no quiero ir a ningún lado, porque estaría desprotegido, estaría descobijado, y porque todo lo que hago o lo que pudiera hacer, probablemente no lo haría de la manera en que tú quieres que lo haga. Mateo 6:33. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas esas cosas serán añadidas. Y todo lo que hay detrás de ellas serán para ustedes y para mí. El mensaje de esta mañana va: entreguemos todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, pero también hay que entregar todos nuestros éxitos, todas nuestras alegrías. Enfocarnos en este cuadrito para que sea nuestro centro. Enfocarnos en este cuadrito para que Él tome control y autoridad sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier problema, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier dolencia, sobre cualquier problema familiar, sobre cualquier promesa, sobre cualquier sueño, cualquier anhelo que tengamos. Y Él empiece a orar, y Él empiece a magnificar todo eso que Él tiene preparado para nosotros. Porque Él ya tiene una promesa, porque Él nos ha dicho algo, porque Él les ha hablado a cada uno de ustedes de manera individual y les ha dicho cosas de manera individual.
Y esta mañana yo solo quería venirles a recordar que Él tiene el control. Amén. Bueno, vamos a dar gracias y vamos a tocar una más. Sí, vamos a tocar una más y vamos a permitir que en esta última canción podamos entregar todo eso al Señor. Que sea esta oportunidad para empezar a ver estas situaciones o estas circunstancias desde otra óptica y empezar a pensar no el por qué me pasa a mí las cosas, no el por qué tengo esta situación, no por qué estoy viviendo esto, sino empezarnos a preguntar, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que yo viva esto? ¿Cuál es el propósito de que tú me traigas aquí? ¿Cuál es el propósito de que tú me hayas hablado, tú me hayas llamado? ¿Cuál es el propósito que tú tienes y hacia dónde quieres que yo vaya? Así es de que, ¿por qué no cierras tus ojos unos minutos? Y damos las gracias a todos los que están conectados, les bendecimos. Gracias por estar hoy esta mañana con nosotros, gracias por permitirnos entrar y estar unos minutos compartiendo. Y los invitamos a que sigan conectados, que vengan aquí y sean parte de esta gran familia que es Nueva Creación Satélite. Les bendecimos, les honramos y nos vemos el viernes. Hasta pronto. Vamos a dar gracias esta mañana. Señor, te damos gracias porque nos permites verte, porque nos permites escuchar tu voz. Esta mañana te pedimos que disipes todo ese ruido externo, que disipes todo esas circunstancias, todo eso que me ha impedido escucharte, que me ha impedido entenderte, todo eso que ha sido más que tú. Sea bueno, sea malo. Esta mañana te entregamos todo para que tú seas el primero y el principal, para que no haya nada que te rebase a ti, porque sabemos que no hay circunstancia, no hay ningún proceso, porque no hay ninguna enfermedad, porque no hay ningún sueño, ningún anhelo, porque no hay ningún tema que te rebase a ti. Porque esta mañana queremos entender que tú eres lo primero, que tú eres el principio, que tú eres lo máximo que nos puede pasar y que sin ti no somos nada, que sin ti seríamos como esa rama que se secaría al instante y que no serviría de nada, que sin ti sujetándonos de la mano día con día
no podríamos llegar a ningún lado. Que sin ti alimentándonos día con día, no podríamos dar esos frutos. Trabaja en cada uno de nosotros, Señor. Destápanos los oídos para que empecemos a escucharte de una manera diferente. Cambia nuestra perspectiva para que podamos verte y sentirte sin complicaciones, sin tecnicismos y sin religiosidad, para que realmente te conviertas en nuestro mejor amigo, aquel al que le podemos confiar absolutamente todo, aquel al que le podemos soltar todas esas tristezas, todas esas dolencias, todo ese enojo, todas esas frustraciones. Pero que también te podamos compartir todo eso que nos da alegría, que nos da amor, para que tú nos traigas paz. Porque sabemos que en tu presencia, siendo tú nuestro estandarte, vamos a llegar a otro nivel. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Tesoro.